The Law Office of González and Associates presenta La Solución con el abogado Neil González. Bienvenido una vez más aquí al programa La Solución. Hoy jueves, el 20 de septiembre. Los días van volando. Buenas tardes Iván. Buenas tardes, abogado Neil González. Usted tiene Hoy- razón. Esto hoy- vuela, el tiempo vuela. Sí, no. 20 de septiembre El 20 de septiembre ya. se acabó. En 9 días mi hija más pequeña cumple un cumpleaños. Déjame decirte, para que ella no crea que se me ha olvidado. Eso es muy importante, que quede claro de una vez. Y yo desde que ella es niña siempre he jugado con ella el 29 de octubre, ¿eh? El 29 de octubre. Ok. Vale. Pero no, es el 29 de este mes. No obstante, hoy tenemos unas respuestas, algunos que han llamado ayer Sí, señor. y antier, y vamos A dar respuesta a ellos, por supuesto. A darle, es interesante la pregunta. Exactamente. Sí, con las buenas tardes, como dice el abogado Neil González. Vamos a abrir el programa con esto que pues no es muy frecuente, pero que obviamente tenemos que hacerlo porque son las preguntas que hacen ustedes a través de la línea telefónica que a propósito está en su pantalla para que llamen y pregunten en vivo si prefieren, si quieren, al abogado Neil González acerca de sus derechos. Hoy el tema es de accidentes, pero abrimos obviamente con esto que tiene pues obviamente importancia, que es de interés general también si se quiere. Una de las preguntas que nos han llegado a través de la línea telefónica de nuestro correo electrónico, que a propósito es neilgonzalezlaw.com, para que ustedes también accesen a esa página y vean allí mucha información. Dice lo siguiente, de acuerdo a nuestra productora Yaiset González, dice, invirtió dinero para una propiedad que estaba en construcción en el 2006. En el 2008 aún no había comenzado la construcción, así que le dieron la oportunidad de recibir el dinero de vuelta o esperar. Hoy, hasta la fecha, no hay dinero ni casa. La pregunta obvia de nuestro amigo televidente es, ¿hay reclamo en casos como estos, abogado Neil González? ¿O no? Okay. Bajo estos hechos, como están explicados, seguro que lo hay. Tú tienes un contrato pero este es el problema de esto. Bajo que me han explicado aquí, hay reclamo. Pero ahora, necesito ver el contrato original del 2006, ¿no? Para ver si le daba la opción ese contrato al que está invirtiendo, el inversionista. Tengo que ver qué hablamos en el 2008. Prefiero que sea escrito y que le hayan mandado una carta al inversionista diciendo tenemos un problema, te devolvemos el dinero o no, firma aquí diciéndonos qué es tu opción. Entonces, si él firmó, devuélveme el dinero, pues ese es un contrato de nuevo, brand new, que sobrepasa el del 2006. Okay. Entonces, pero si lo hicieron verbal, el único contrato que de verdad está vigente es el 2006. Ese es el que quiero ver, ese es el que quiero saber, porque como todo, yo sé que es difícil, pero las cosas escritas hay evidencia. El contrato verbal es accionable en sí. El contrato escrito es simplemente una reducción a papel de lo que nuestras mentes han acordado. Pero el acuerdo, el contrato, es cuando tuvimos de acuerdo. En ese momento existe un contrato. Ahora, lo reducimos a papel para tener evidencia del contrato. El papel no es el contrato, es evidencia del contrato. Quiero que entiendan bien, porque sé que una de las preguntas era si contratos verbales valen. Seguro que sí. Ahora, hay un problema. ¿Cómo lo comprobamos? Claro. Por eso, cuando se pone en papel, es evidencia del contrato. Porque obviamente, cuando vamos a entrar en un acuerdo, es verbal. Bien, bueno, yo te doy 100 pesos por eso. Perfecto, yo te voy a hacer este trabajo por 100 pesos. Ya es verbal. Pero ahora viene y saca alguien un papel y dice, yo voy a poner esa losa y arreglarle la puerta por $100. Y él lo firma, y usted lo firma. Y ahora es evidencia del contrato. Pero el contrato se hizo antes. Sí, ya se había hecho. El acuerdo de palabra, se hizo antes, claro. de palabra.
Y si yo tengo un testigo que estaba presente y oyó las palabras, pues perfecto, ese es mi testigo del contrato, ya puedo comprobarlo. Válido. Ahí está, yo creo que pues más claro el agua y por eso muy importante la asesoría de un abogado, como es el caso de nuestro abogado Neil González. 786-924-0999 para que ustedes formulen sus preguntas, sus inquietudes, todo lo que tenga que ver con contratos, con firmas, con sus derechos, sobre todo en cuestiones legales. Muy importante que usted esté enterado de qué se trata, en dónde está parado, como se dice popularmente, y para eso está el abogado Neil González. La consulta es completamente gratuita e incluye asesoría. Eso es muy importante. Otra de las preguntas para abrir este programa, nos dice nuestra productora, tiene que ver con el contrato a propósito de ello, de un arquitecto. Dice que contrataron a un arquitecto para hacer una construcción y los planos de un penthouse de 3 pisos de más de $1 millón. Firmaron el contrato de acuerdo a lo que dice aquí, pero cuando llegó la hora de firmar el libro y comenzar, cosa que me gustaría que aclaráramos cómo es eso del contrato y luego el libro, se retiró el inversionista y ya no quiso hacerlo. ¿Hay caso o no? Y tengo una pequeña inquietud en la pregunta que al menos nos formulan y es, ¿hay una cosa que se llama contrato y otra que se llama libro? ¿Y cómo puede pasar eso allí? No, y estoy de acuerdo, no sé lo que es un libro. Si firmaron un contrato, ese contrato es, que tiene los términos, las obligaciones, responsabilidades y los beneficios de cada parte. En otras palabras, el arquitecto tiene una obligación, el inversionista tiene otro, que tiene un beneficio y el arquitecto también tiene un beneficio. Esto es muy fácil. Yo, por X cantidad de dinero, te compré tu servicio arquitecto. Mi obligación es pagarte ese dinero y mi beneficio es tus servicios. El arquitecto, su obligación es proveerme los servicios y su beneficio es el dinero que lo voy a pagar. Fíjense cómo el contrato está. Entonces hay términos en el contrato, ¿no? Sino fechas, especificaciones, cómo te pago, cuándo me tienes que entregar el servicio. Ajá. Todo eso todo eso cae dentro del contrato. Ahora, no sé qué es el libro. Me imagino, y vamos a trabajar en esto, es la que pregunta llegó un puntual. momento que el inversionista decidió no hacer esa inversión, que no quiere hacer los Se planos. echó para atrás. Ese es el problema. Si el contrato ya el arquitecto había empezado El trabajo. ¿okay? Él tiene derecho, por lo menos, ¿no?, a su trabajo hecho, por lo menos. Pero es posible que saltotee el contrato. Claro. ¿Okay? Depende de lo que hizo el arquitecto. Siempre la pregunta. Yo tengo un contrato, yo soy arquitecto, tú me vas a pagar, me vienes y me dices, no trabajes más, no te puedo pagar, no quiero hacer esto. El arquitecto tiene el derecho de finalizar el trabajo ya sabiendo que tú no ibas a pagarle para cobrarlo todo. Las cortes no creen que ese derecho, si él sabía que no iban a pagarle más. Tenía el derecho de la pérdida seguirla ampliando. En otras palabras, yo voy a terminar el trabajo para poder que no cobrar tenga que pagar todo. Completo. Sí. Pero ya no. Probablemente la corte te va a decir, tienes el derecho hasta la fecha que te dijeron que no te iban a pagar. Y ese sí lo tiene que pagar él. Okay. Ahora, si yo compruebo que la cantidad completa estaba comprometida por el contrato, la promesa de él, sí, entonces es otra cosa. Pero eso es muy difícil. Pero esa salida sí la hay. Por la de atrás. No, me tiene que pagar entero porque mira, a fulanito yo se lo pagué entero por otros servicios sobre esto. Ya. ¿Okay? Bastante interesante, por eso muy importante, insisto, la asesoría con un abogado, como es el caso de nuestro abogado Neil González, porque hay tantas cositas y tanta vuelta y tantas pequeñeces, entre comillas, que de repente a uno lo pueden afectar por desconocimiento precisamente de derechos, por desconocimiento de leyes. Pero el abogado Neil González sí sabe de qué se trata. 786-924-0999. Muy importante que usted marque ese número telefónico. Muy importante. Y una última palabra para aquellos que entran en contrato, que tienen el motivo.
La ley en contrato es esta. Si el contrato, la reducción en escrito, ¿verdad?, el papel que es evidencia de su acuerdo, está claro, no es ambiguo, ¿no?, y se puede determinar los derechos y obligaciones de cada parte por leer el documento nada más, la Corte no va a aceptar evidencia que sea extrínseca, fuera del documento. El documento va a controlar el caso en la Corte. En otras palabras, si usted tiene un documento de un contrato, pero entonces viene y dice el otro, no, pero no te preocupes, pero yo te voy a hacer esto de más. Cuando usted vaya a decir, no, pero él me debe lo demás, Claro. la Corte va a decir, no. Él cumplió con lo que está aquí en escrito. No, pero él y yo hablamos y habíamos cambiado algunos términos verbalmente. Perdón, pero no. Él dice que no y tú dices que sí. Toda esa evidencia no entra en el caso. ¿Por qué? Porque este contrato está claro, no es ambiguo y se puede determinar las obligaciones y los derechos de cada parte del contrato. Este es el único que vamos Que a ver. vale. Que Claro. vale. Mira qué interesante. Muy importante, si usted cambia un contrato, póngalo en escrito. ¿Ok? Que quede claro. Y hágale una enmienda al contrato. Válida. Vuelvo a insistir, 786-924-0999. Recuerden que la consulta es completamente gratis y si usted quiere ver personalmente al abogado Neil González, puede hacerlo aquí en la ciudad de Miami, en el 5999 Biscayne Boulevard, en toda la esquina de Biscayne con la 59. Pasando la página, vamos a hablar obviamente ahora de los accidentes, un tema también muy importante, tema que hace diferencias cuando por una u otra razón nos vemos involucrados en ellos o algún familiar o algún amigo. Por eso es muy importante saber qué debemos hacer, qué tenemos que hacer en caso de accidentes, caídas o resbalones. A propósito de reclamos, abogado, ¿cómo podemos establecer un reclamo? ¿Cuáles son las condiciones mínimas, básicas o elementales para establecer un reclamo en caso de accidente, caídas o resbalones? Y una de las cosas que vamos a decir, que usted pensaría que la área de la ley de accidentes es muy diferente al área de contrato, y no lo es. Tiene mucho Tiene que ver. mucho que ver, porque el contrato de usted con su compañía de seguro, la póliza, es un contrato y ellos tienen obligaciones y usted tiene obligaciones también. Y la póliza de seguro que le cubre al culpable también es un contrato entre el culpable y su seguro, y que usted es un tercera parte beneficiario de ese contrato. Yo sé que estoy hablando ahora voy a enredar a la gente. No, pero yo creo que es muy importante. Además, ¿sabe qué conclusión saco de lo que usted está diciendo? ¿Qué? Que nuestra vida está rodeada de contratos. Seguro. Verbales, escritos, como Bueno, sea, pero el más estamos rodeados grande- de contratos. El más grande es el contrato entre la sociedad y el gobierno. Ajá. Ese es un contrato que hicimos, Claro. que le dimos ciertos poderes para poder organizar la sociedad. Y toda la vida, toda la historia del mundo, toda la historia humana se define en cómo y cuál ha sido ese contrato. Diferentes épocas, diferentes contratos, diferentes términos. Sí. El de nosotros es una constitución, vamos a decir, la Constitución Federal, que es el contrato que tenemos con nuestro gobierno. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues el contrato del pueblo con un rey, muy diferente, pero es un contrato. Es un contrato, sí. ¿No? Sí, la vida está dicta. Sí, a los contratos, por todo dicha, lado. Todo, en contrato, todo. Sí, es que miremonos de manera práctica, elemental. Ujú. El servicio de celular es un contrato. Contrato. El de la luz Contrato. es un contrato. El del trabajo donde estamos, un contrato. Contrato. El del lease, el de la compra del carro, un contrato. El de la compra de la casa, un contrato. Es un acuerdo, todo es un acuerdo. ¿Cierto? O sea, todo es un acuerdo que hacemos. Estamos Matrimonio, un acuerdo. Que es otro contrato. Otro contrato. Hasta amistades somos contratos. ¿Por qué? Porque estamos en acuerdo que yo voy a hacer tu amistad, tú la mía,
yo estoy afiliado contigo, tú conmigo. Eso es un acuerdo que hicimos. O sea, no lo reducimos a papel, pero en sí verbalmente está establecido. Sigue siendo un acuerdo. ¿Y aquí todavía la palabra tiene valor o no en Estados Unidos, hablando legalmente, abogado, o no? Vuelvo a repetir, la palabra siempre ha tenido valor, pero hay que comprobarla, porque si Iván y yo tenemos un contrato verbal y él falla el contrato y yo llego a la corte y le digo, él y yo teníamos un contrato verbal y él me iba a pagar o yo le iba a pagar por el servicio de él y él no me cumplió el servicio y entonces me debe el dinero porque yo lo pagué, viene Iván y dice, nosotros no tuvimos nada. Wow. ¿Y cómo se comprueban esas cosas? Exactamente, como no está reducido escrito, pero sí hay testigos. Claro. Si yo tengo testigos, pues sí viene y sí dice, son válidos. No, yo tengo primer conocimiento, sí, que había un contrato y hasta oí y sé los términos porque estuve envuelto y lo oí y estuve ahí. Bueno, la palabra sigue valiendo. Yo creo que eso es muy importante. Seguro. Que siga valiendo la palabra en este país. Pasando nuevamente al tema de los accidentes. Por ejemplo, accidentes en área de construcción, abogado, cuando de repente, por falta de señales en la zona, pasa algo, sucede algo, ¿a quién se le reclamaría? ¿No? Obviamente ya aprendimos, y eso lo aprendo a usted, y seguimos aprendiéndole al abogado Neil González, aprendimos que debe haber negligencia de por medio. Suponemos que hay negligencia al no colocar el aviso, el warning, la prevención de algo. Pero ¿a quién se le reclamaría en caso de esas zonas de construcción? Okay. Vamos a hablar ahora del reclamo. ¿Quién está en control de la zona? En otras palabras, a quien le cae la responsabilidad de poner esos letreros. Y no estamos hablando de que, bueno, yo se lo dije a fulanito que pusiera yo le estoy diciendo a la compañía. Si es el contratista en general, pues entonces él es el encargado de la obra, él es el que tiene que poner esos letreros y dejar saber que hay una condición peligrosa. Si hay un contrato entre el dueño de la propiedad y el contratista que dice que el dueño es el responsable, ¿no? Sí. Pues entonces el dueño es el responsable, porque no las puso. Si no hay contrato entre los dos sobre ese tema, de quién lo pone, los dos son responsables, porque los dos han sido negligentes. Las obligaciones sobre aquellos invitados afuera, pues esas obligaciones caen a los dos. Pero hay una tercera parte ahora, una defensa que tienen ellos, que sí, yo no puse notificación, pero la construcción era abierta y obvia. ¿Por qué? Es la pregunta a un extremo. Claro. Hay un hueco grande, inmenso en la calle o en la acera. Y yo trato de brincarlo y me caigo. Claro. ¿Hay negligencia también ahí? Mía. Ajá. Porque eso aunque no haya un aviso. Aunque no haya aviso. Claro. El hecho que yo brinqué quiere decir que yo lo sabía. Yep. Y me corrí yo el riesgo. Nosotros tenemos una obligación, el Estado de la Florida, es ley, de cuidarnos nosotros mismos. No tenemos el derecho de ponernos nosotros en peligro en una situación que es peligrosa, ¿no? Pero nosotros correr el riesgo, ¿no? Ahora, si no había otra manera de darle a la vuelta, claro, entonces ya cambia, porque es la única ruta. Entonces ya cambia, tengo que brincar y me caí, pero es la única ruta. Ahora, si yo podía caminar 20 pasos para acá y darle la vuelta... ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Válido también. En cuanto a los accidentes de auto, abogado, que es un tema general y bueno, todos los días lamentablemente los estamos viendo. ¿Qué pasa cuando hay accidentes de auto y los ocupantes del vehículo obviamente también están lesionados, también tienen derecho al reclamo, pero alguno de ellos o uno de ellos no tiene seguro? O sea, no maneja un carro, no maneja un vehículo y se preguntan muchas veces, y de hecho la tengo aquí la pregunta, ¿qué pasa cuando esa persona va en el auto del culpable y ese pasajero no tiene seguro porque no tiene carro, no maneja ni nada? ¿Tiene derecho a algún reclamo o no? Casualmente, ayer y hoy hay una polémica grande en un grupo de abogados que yo soy miembro de ese mismo ¿De ese caso, de ese tema?
Lo que es que hay en accidentes de carro hay dos reclamos. Hay el reclamo de PIP y hay el reclamo en contra del culpable. El de PIP son por esos famosos $10,000 para cubrir sus lesiones. Esa persona que está en el carro del culpable, que no tiene PIP porque no es dueño de auto, no vive en una casa que hay un auto, no conduce, en otras palabras, no conduce nada, esa persona toma la cobertura de PIP de la compañía que cubre el carro del culpable. Del culpable. Del mismo carro que estaba él sentado. Sí. Ese PIP lo cubre. Ahora, los daños y perjuicios en contra del culpable, entonces él puede traer un reclamo en contra también del culpable por ser culpable y haber causado el accidente. Así sea su primo, su hermano, su pariente, lo que sea. Menos marido y mujer. Marido y mujer, no. No pueden, uno al otro. Qué interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué cree usted? Porque el marido y mujer tienen, número uno, tienen el más grande. Un marido no tiene que testificar contra una esposa, ni la esposa contra el marido. O sea, en otras palabras, tienen, la palabra se me escapa, pero tienen una absoluta protección de que... ¿Como inmunidad? Una inmunidad, pero protección. Mi esposa no puede sentarse a testificar en contra mí. ¿Tampoco a favor? Tampoco. A favor también, sí, pero no en contra. En contra no. No. Mire qué interesante. Entonces, yo maté a una persona, mi esposa la vio, ella no puede decirlo. Si yo no la suelto de la confidencialidad. Ella no podría decir, yo vi, soy testigo y él hizo esto, no puede testificar en contra de su marido. ¿Opera para las parejas en unión libre o es solamente esposos? No, legalmente establecidos. Legalmente establecidos. Eso es muy importante. Siempre insisto en esa parte porque... un esposo no puede reclamarle a otro porque tiene que testificar en contra. Ya, válido. O sea, en ese caso, el pasajero va en el auto... Se divorcia, si puede. Entonces, tendría que haber un divorcio para establecerlo. Entonces, el pasajero va en el auto del conductor culpable. No tiene seguro, no maneja, no conduce, no vive en una casa cobra donde cobra del culpable, del seguro del culpable. Cualquier otra pregunta como esta o cualquier otra más, 786-924-0999. Qué importante si ustedes preguntan también en vivo al abogado Daniel González, porque de sus respuestas aprendemos todos. Y esto yo creo que es lo más importante. Lo que nos deja siempre el abogado Daniel González son enseñanzas. Podemos hacer la diferencia, un antes y un después de conocer nuestros derechos. Por eso la invitación es para que usted marque ese número telefónico. Recuerde que la consulta es completamente gratuita e incluye asesoría. 786-924-0999. Abogado, ¿puede un seguro quitarse del caso si de repente la persona tiene un accidente? Porque varios clientes han llamado aquí, dicen, por ejemplo, consultando ese problema, ¿no? Dice que si puede un seguro quitarse del caso si de repente si tiene un accidente la persona. O sea, de repente dice, el problema aquí es cuál atrás. Seguro y qué quieren decir con quitar. Okay. El seguro devolver el dinero al cliente y eliminar la cobertura. Por ejemplo. Bueno, hay una manera de que lo hacen que es una falta de representación material el día de la aplicación. En otras palabras, yo voy a comprar un seguro de auto. No yo voy, me siento con él y hay una aplicación que tiene un sinnúmero de preguntas. Y mi hija de 20 años está viviendo conmigo. Y me pregunta, ¿no?, que yo ponga en lista todas las personas sobre 14 años de edad que viven conmigo. Mi hija tiene 20 y tiene su carro. Su propio carro, su seguro y todo. Simplemente se ha mudado conmigo a vivir. Y yo digo, no hay nadie porque mi hija no maneja mi carro. Eso no lo tengo que poner. No la incluiste. No la incluyo. Bueno, no. Eso es un error porque sí tenía que incluirte porque la pregunta era todas las personas sobre 14 años de edad que viven en tu casa. No preguntó si tenían licencia, si tenían carro, si tenían seguro, si iban a usar tu carro o no. Las que viven. Las que viven. Entonces, pues ahora tengo un accidente y ellos descubren que vivía mi hija el día de la aplicación. Me dicen, perdón,
pero usted no me dio la información correcta. Y esa era material a yo sacar la cantidad de la prima. Como no me la dio, tomen lo que usted ha pagado porque no hubo contrato entre usted y yo, porque usted se fue franco, no me fue completamente franco, y yo entré en ese contrato con su falta de franqueza, puse un precio en la prima con tu falta de franqueza. Claro. Entonces de verdad no hay un contrato, porque lo que yo pensaba, ¿te acuerdas de las mentes? Sí, lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba no era lo que era realidad. Sí. Y lo que tú me dijiste, me lo dijiste sabiendo que no era una realidad. Entonces no hubo contrato nunca, las dos mentes nunca vinieron de acuerdo. Válido, válido. Tenemos una llamada, creo que nos queda tiempito todavía para eso. Son las 12:25. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Y adelante con la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Gómez. Bienvenida y adelante con la pregunta, Gladys. Gracias. Por favor, quisiera preguntarle al abogado, yo tuve un accidente de carro, me dieron por la parte de atrás, pero le pusieron el ticket a la otra persona, pero el seguro en el reporte, ese seguro no existe, ni él tampoco quiere pagar el daño. ¿Qué sucede cuando ellos han colocado allí un seguro que es mentira, que no existe? Bueno, número uno, él tiene que pagar el daño, él es el culpable. Segundo, ese es un acto criminal. ¿Eso es fraude? Ese es un fraude y que se le presó a la policía. Sí. Tercero, ¿okay? ¿Usted tiene un abogado? No. No tengo abogado. Ok. Y los daños que usted sufrió, él las tiene que pagar. Si el seguro no existe, él cometió un fraude y puede perder su licencia. Claro. Entonces habría que ponerle pues una denuncia penal penal una denuncia civil y un reporte. Sí, pero por el hecho de mentir ahí diciendo. ¿Perdón? Sí, yo pensaba que penal por mentirle a la policía y a las autoridades porque seguro es mentira. Pero usted no tiene el derecho de eso. Después que usted haga la civil, eso viene una tras de la otra. O sea, el primer paso es la civil para ¿Seguro? ella. Le invitamos para que permanezca en la línea, ya nos queda solamente un minutito. Muchas gracias por llamar. Recuerde que la consulta es completamente gratis y mi sugerencia es venga, conozca personalmente al abogado Neil González, traiga documentos en mano, consulta gratis que incluye asesoría y así como Gladys, cualquier otra persona también puede venir y buscar los servicios del abogado Neil González y hacer la diferencia, porque soluciones sí hay. Abogado, como siempre, muchísimas gracias por este servicio. Gracias, Iván, y gracias a todos los televidentes y todos los que llaman por preguntas. En sí, si tienes preguntas, tanto de contrato como empezamos, que como de accidentes ahora como terminamos, es muy importante uno cerciorar. ¿Por qué no me llaman? The Law Office of González & Associates presentó La Solución con el abogado Neil González.